Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en donde se encuentren. Me permito presentarme otra vez. Mi nombre es José Adame de los Santos, el revelador de secretos. Vamos a hablar en este momento de los profetas que han venido hablando desde el Antiguo Testamento. Hay dos lapsos de tiempo. Uno fue en el Antiguo Testamento, cuando Jehová Dios le hablaba a la humanidad por medio de los profetas. En este Nuevo Testamento nos ha venido hablando por medio del Hijo. Y ahí es lo que yo quiero darles a conocer cuál es la obligación y el deber de un profeta. Dios siempre ha tenido el cariño de la humanidad, que no quiere castigarlos o no nos quiere castigar. Por eso Él nos pide que le hagamos caso al enviado de Él, que en el Antiguo Testamento, como yo se lo dije, le llamó profetas. Y les voy a hablar ahorita. Vamos a abrir el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Ahí vemos cómo Dios le llama al profeta ángel. Le voy a dar lectura. Mira, voy a enviar un ángel delante de ti para mantenerte en el camino y para introducirte en el lugar que he preparado. O sea, Dios tiene un lugar donde nos espera, pero sí quiere pura gente capacitada, que tenga conocimiento, porque en aquel lugar nos vamos a desempeñar de acuerdo al conocimiento que hayamos tenido. Allí es donde Dios selecciona a su pueblo. Él habla de un solo pueblo. Entonces hay que preocuparnos para saber si verdaderamente donde estamos bien o estamos teniendo el conocimiento exacto de la verdad. Y si no, todavía es tiempo de que vayamos viendo si estamos en lo correcto. Ustedes son los segadores. Ustedes tienen que ver tienen que llegar a conocer quién es el que les está hablando exactamente con la verdad y quién es el que les está mintiendo. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado de que nosotros no tenemos que estar en un lugar donde estamos engañados. Entonces, de esto le voy a hablar, de que sigamos, escuchen. Hay millones de profetas o falsos profetas. Lo que no sabemos hasta ahorita, quién es el verdadero. Las Escrituras nos vienen hablando que hay falsos cristos. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay que ver de los miles que hay de profetas o falsos profetas, debemos tener cuidado. Vamos a hablar ahorita del profeta que Dios envía precisamente para seleccionar a ese pueblo, porque Dios quiere pues darle o darnos la vida eterna. Él quiere que nosotros sigamos viviendo aquí en la tierra. Claro que vamos a llegar a una edad donde nosotros
tenemos que ser, pues, más que nada, tenemos que llegar a la tumba donde todo el mundo llega. Pero una cosa es llegar a la tumba con conocimiento y otra cosa es llegar a la tumba sin conocimiento. Entonces, por eso precisamente Jehová Dios siempre ha enviado profetas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos derecho a esa vida eterna que Dios nos está prometiendo. A través de la obediencia, a través del conocimiento exacto, no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso precisamente les voy a hablar ahorita cómo Dios envía a un ángel. Está en Éxodo, se lo repito otra vez, capítulo 23, versículo 20. Mira, voy a enviar un ángel delante de ti para mantenerte en el camino y para introducirte en el lugar que he preparado. Allí ya nos está hablando de un ángel, un hombre capacitado. ¿Para qué? Para poderles enseñar los requisitos que Dios nos dejó para que ese pueblo se alejara precisamente del pecado. Dios es lo que siempre nos está pidiendo, de que nos alejemos del pecado y que tengamos conocimiento. Voy a pasar a otro libro donde nos habla igual del profeta. Es Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Un profeta de en medio de ti mismo, de tus hermanos, semejante a mí, es lo que Jehová tu Dios levantará para ti. A él ustedes deben escuchar en respuesta a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la congregación, diciendo: no oiga yo de nuevo la voz de Jehová mi Dios, y no vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ante aquellos Jehová me dijo: ellos han hecho bien al hablar lo que hablaron. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, semejante a ti, y verdaderamente pondré mis palabras en su boca, y él ciertamente les hablará todo lo que yo le mande. Y tiene que suceder que el hombre que no escuche mis palabras que él hablara en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Todos estamos expuestos a un castigo por ser rebelde, por no escuchar las palabras del profeta o enviado que Jehová Dios nos manda a este mundo. Pero como hay mucha confusión, no saben para dónde correr. Si me voy para este lado, me voy para la izquierda, me voy para la derecha, no sabemos. Entonces, por medio de la confusión, precisamente, pues, está el engaño. Pero hay personas que sí realmente quieren saber la verdad. Entonces, precisamente, voy a tener que irles revelando lo que está oculto. Así yo se los he dicho y así lo voy a hacer. Ok, nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22, que nos vuelve a confirmar otra vez, diciéndonos, le voy a dar lectura para que vayamos siguiendo esa misma secuencia y alcancemos a entenderlo. De hecho, Moisés dijo: Jehová Dios les levantará a ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí. Tienen que escucharle conforme a todas las cosas que él les hable. En verdad, cualquier alma que no escuche a ese profeta será completamente destruida de entre su pueblo.
y todos los profetas, de hecho, desde Samuel en adelante y los que siguieron en sucesión, cuanto han hablado, también han declarado estos días patentemente: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios pactó con sus antepasados, al decir: Abraham, y a tus descendencia será bendecida todas las familias de la tierra. Pues sí, así es como yo les he estado diciendo y le he dado lectura de que Dios les está pidiendo de que escuchen al enviado que Dios manda aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque si no escuchamos a ese profeta que Dios le ha dado ese entendimiento para la salvación que Dios nos quiere dar, entonces vamos a tener un serio problema cuando estemos delante de Jehová nuestro Dios. Dice que Él nos pedirá cuenta por no haber escuchado a ese profeta. Dios ha venido enviando sus profetas precisamente para rescatar de la humanidad al que busca a Dios, lo saca de donde esté. Cuando habla de arrebatamiento, está hablando que lo va a arrebatar de donde esté. Si Él quiere, si Él cree que es el camino correcto, es el momento de hacerlo. Pero si Él quiere quedarse en donde está, ya es decisión personal. Les digo esto porque les mandó al profeta Moisés para sacar al pueblo de Egipto, y él les habló personalmente. Cuando dice Dios que le envía un profeta, es precisamente para salvarlos de donde estén. Lo hizo Moisés. También hay otro profeta que aquí en el libro de Lucas le voy a dar lectura, donde Dios manda a ese profeta precisamente a rescatar, aún así, hasta las personas que han sido muertos. Él les ha dado otra vez nueva vida. De eso le voy a hablar aquí en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 15. Dice así: poco después, esto viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran muchedumbre viajaba con él. Al acercarse a la puerta de una ciudad que, pues mira, sacaban a un muerto, el hijo unigénito de su madre. Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad. Y cuando el Señor alcanzó a verla, se enterneció por ella y le dijo: deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: joven, yo te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él lo dio a su madre. Entonces ahí vemos que este profeta pues estaba haciendo algo agradable delante de los ojos de Dios,
a través del conocimiento que él tenía, porque él le servía a Dios. Y allí estamos viendo, cuando dice que Dios va a salvar a una persona, está hablando que él envía siempre a un profeta, a un mensajero, a un enviado, y a ese debemos escuchar. Lo hizo el profeta Elías. Aquí en el libro de Lucas nos manda dentro de la concordancia a Primera de Reyes 17:21. Y procedió a estirarse sobre el niño 3 veces y a clamar a Jehová y a decir: oh Jehová, mi Dios, por favor haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Aquí vemos que nos está mandando al libro de Reyes. El que hizo precisamente esto, darle vida a ese niño, a ese joven, fue Elías. Y así como lo hizo Elías, así también lo hicieron los apóstoles. Vemos que Pedro, nomás con que pasara y les diera la sombra a los enfermos se paraban. Inclusive Pedro también resucitó a una niña. Le digo esto porque le voy a ir descifrando poco a poco. Pablo también curaba a los enfermos. Y cuando las personas dicen, no, pues que Jesús sanó a los enfermos, lo que no saben ustedes, que cuando dicen que los apóstoles andaban con Jesús, quiere decir que andaban con el conocimiento de la sabiduría y caminaban conforme a los mandamientos de Dios, de nuestro Dios. Entonces, como andaban en el temor de nuestro Dios, Jehová Dios, por eso es que ellos, sus oraciones y lo que hacían, pues todo lo hacían a la perfección, porque ¿quién no va a querer que una hija o un hijo, ya estando muerto o muerta, venga un enviado de Dios y le diga: levántate? ¿Quién no va a querer eso? Entonces tenemos que creer que cuando viene un enviado de Dios y nos está hablando conforme a las Escrituras, tenemos que creer, porque si no, como lo leí desde el principio, que Dios pedirá cuenta a aquellas personas que nunca escucharon al profeta que Dios les mandó para su propia salvación y darles un conocimiento y sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para salir de ese engaño. Le voy a dar lectura donde está en Mateo capítulo 9, versículo 24. Tenemos que entender o tenemos que comprender que cuando las Escrituras nos dice que los apóstoles andaban con Jesús, significa que andaban con el conocimiento. A través de ese conocimiento hacían muchas maravillas. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque vamos a ver aquí quién es el que resucita a una niña.
le voy a dar lectura. Es en Mateo capítulo 9, versículo 24. Jesús se puso a decir: salgan de aquí, porque la muchachita no ha muerto, sino que duerme. Aquí vemos que dice que es Jesús. Dice Jesús, les repito más este versículo. Jesús se puso a decir: salgan de aquí, porque la muchachita no ha muerto, sino que duerme. Ante eso empezaron a reírse de él, porque ellos sabían que supuestamente la niña ya había muerto, pero lo que no sabían, que él tenía poder para resucitarla. En el versículo 25 dice: tan pronto como la muchedumbre fue enviada afuera, él entró y tomó la mano de ella, y la muchachita se levantó. Pasamos al libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 35 al 42. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente de las sinagogas y dijeron: tu hija murió, ¿por qué molestar ya al maestro? Mas Jesús, oyendo por casualidad la palabra que se hablaba, dijo al presidente de la sinagoga: no temas, ejerce fe solamente. Y no dejó que nadie siguiera con él, sino Pedro y Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Allí el que anda al frente es Pedro. Vemos qué hace Pedro. De modo que llegaron a la casa del presidente de la sinagoga, y él contempló la ruidosa confusión y a los que lloraban y daban muchos plañidos, o sea, muchos gritos. Y después de entrar les dijo: ¿por qué causa ruidosa confusión lloran? La niñita no ha muerto, sino que duerme. Ante aquellos, ellos empezaron a reírse de él, burlándose, pero habiendo echado afuera a todos, él tomó consigo al padre y a la madre de la niñita y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niñita, y tomando la mano de la niñita, le dijo: Talita Kumi, que traducido significa jovencita, te digo, levántate. E inmediatamente la jovencita se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años, y enseguida estuvieron fuera de sí con gran éxtasis, o sea, con gran alegría de que la niña había vuelto a vivir. Ahora vamos a pasar al libro de los Hechos y vamos a ver allí quién es el que resucitó a la niñita. Aquí vuelve a decir que Jesús, pero el que entró fue Pedro. Ahora vemos quién fue el que resucitó a la niña. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 40. Pero Pedro
hizo salir a todos, y doblando la rodilla, oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y alcanzó a ver a Pedro, y se incorporó. Dándole la mano, él la levantó y llamó a los santos y a las viudas y la presentó. Ahí vemos que Pedro fue el que levantó a la niña. Entonces, por eso les estoy diciendo que cuando dice que los apóstoles andaban con Jesús, quiere decir que ellos andaban con el conocimiento, tenían mucho conocimiento y podrían ser muchas maravillas, resucitar, curar a los enfermos y enseñarle a la humanidad. Por eso creció la fama de Pablo tan grande que se hizo notorio pues en el mundo entero, porque precisamente él fue un enviado de Dios, lo dicen las Escrituras. Fue un hombre elegido por Dios. ¿Para qué? Para que fuera y le hablara precisamente a los gentiles. Gentiles se significa faltos de conocimiento. Por el conocimiento que él tenía que enseñarle a la humanidad para que viera que el hombre o mujer que busque a Jehová Dios o a Yahvé Dios, que es nuestro Dios, puede hacer muchas maravillas. Entonces, vemos que como la Biblia tiene muchos secretos, en un lado les dice que fue Jesús el que resucitó a esa niña. En otro lado dice que fue Pedro. Pedro tenía mucho conocimiento y ellos fueron elegidos precisamente para curar, para sanar, para enseñar precisamente a la humanidad, poniéndonos un ejemplo de que así nosotros podemos lograr y servirle a Dios y servirle a la humanidad, así como ellos lo hicieron. Le voy a dar lectura, donde aquí yo quiero que ustedes que despertemos, que ya no estemos dormidos ni engañados, porque lamentablemente si seguimos así vamos a ir a un lugar de castigo donde después, aunque nos arrepientamos, ya nada nos va a salvar. Es mejor poner atención, es mejor aprender y darle gracias a Dios que Dios nos está dando un conocimiento exacto. ¿Para qué? Para que no vayamos a irnos por un camino que nos va a llevar a un lugar de castigo. Le voy a dar lectura donde nace un niño, de allí van a empezar a conocer ustedes cómo se llama ese niño, quién es su papá, quién es su mamá y quién fue él después cuando él crece. Le voy a dar lectura. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Les voy a leer. Y David empezó a consolar a Betseba, su esposa. Además fue a ella y se acostó con ella. Andando el tiempo, ella dio a luz un hijo y llegó a llamársele por nombre Salomón. Y Jehová mismo sí lo amó. Ahí vemos el nacimiento de ese niño. Ahí estamos viendo quién fue su papá, quién fue su mamá, porque la Escritura nos lo está diciendo.
Ya nació ese niño, ya le pusieron el nombre Salomón. Ahora vemos en el libro de Reyes, capítulo 1, del versículo 32 al 38, le voy a dar lectura. Y quiero que pongan mucha atención, porque así es como ustedes van a llegar a comprender lo oculto que tiene las Escrituras. Al instante dijo el rey David: llámenme a Sadoc el sacerdote, y a Natán el profeta, y a Benaya hijo de Joiada. Por lo tanto, ellos entraron delante del rey, y el rey pasó a decirles: tomen con ustedes a los siervos de su señor, y tienen que hacer que Salomón mi hijo cabalgue sobre la mula que me pertenece, y conducirlo abajo a Gihón. Y Sadoc el sacerdote y Natán el profeta tienen que ungirlo allí por rey sobre Israel. Y ustedes tienen que tocar el cuerno y decir: viva el rey Salomón. Y ustedes tienen que subir detrás de él, y él tiene que entrar y sentarse sobre el trono, y él mismo será el rey en lugar de mí, y a él lo tendré que comisionar para que llegue a ser caudillo sobre Israel y sobre Judá. Enseguida Benaya, hijo de Joiada, contestó al rey y dijo: así diga Jehová, el Dios de mi señor el rey, tal como Jehová resultó estar con mi señor el rey, así suelte estar con Salomón, el más grande de su trono, que el trono de mi señor el rey David. Y Sadoc el sacerdote, y Natán el profeta, y Benaya hijo de Joiada, y los queretitas y los peletitas procedieron a bajar y hacer que Salomón cabalgara sobre la mula del rey David, y entonces lo llevaron a Gihón. Ahí vemos que el niño nace, pero como ya Dios lo había elegido, por eso dice que cuando nace Dios sí lo amó, ya él lo tenía elegido, esperó que creciera y después se cumplió lo que Jehová Dios había dicho. Le dio el trono el rey David porque era su papá o fue su papá. Ahora vemos qué nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver quién fue Salomón. Mateo 9:27. Vemos que dice: al ir pasando Jesús, de allí 2 ciegos le siguieron, clamando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Allí nos está hablando claro las Escrituras. Dice que al ir pasando Jesús, ¿a quién crees que le están diciendo? Jesús. Pues ahí le están diciendo a Salomón. Esos son los secretos que están muy ocultos y lo tienen que leer repetidas veces si no alcanzan a entender a la primera lectura que le den. Allí al que llaman Jesús es a Salomón. Vemos Mateo capítulo 20:30. Nos vuelve a confirmar las Escrituras y nos dice así, le voy a dar lectura: y miré
dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús iba pasando, clamaron y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué le llaman Señor? ¿Por qué dice que Jesús iba pasando por ahí? Pues era Salomón, pero aquí en las Escrituras por eso se llama secreto. Aquí en el Nuevo Testamento no dice directamente así. Salomón era Jesucristo. Y sí lo dice, y le voy a dar el capítulo y el versículo. Con esto finalizamos este video. Nada más le voy a comprobar a ver quién dice las Escrituras que fue Salomón. Mateo capítulo 1, versículo 1. Le voy a dar lectura y con esto finalizamos este video. Dice: el libro de la historia de Jesucristo, hijo de David. Ahí nos está diciendo, de Jesucristo, hijo de David. Luego tiene punto y una letra, y luego dice, hijo de Abraham. ¿Por qué se le llama hijo de David? Porque fueron los padres biológicos. Y cuando dice hijo de Abraham, era porque Abraham es nuestro Padre Celestial, por si no lo sabían. El Padre Celestial es al que nosotros aclamamos cuando estamos enfermos o necesitamos que nos sane o que nos dé su bendición. Lo que no sabían que Abraham es el Padre Celestial. En otro video, yo les voy a dar a conocer qué grande es el Padre Abraham. Él es el que nos manda los profetas. Por eso aquí le voy a repetir este versículo. El mismo versículo nos dice: el libro de la historia de Jesucristo, hijo de David. Aquí está diciendo claro las Escrituras. Las Escrituras no necesitamos hermenéutica para poder entender las Escrituras. Las Escrituras hablan por sí mismas. Nada más que una cosa es escudriñar y otra cosa es leer. Yo escudriño las Escrituras. No las leo, yo las escudriño. Entonces por eso dice que es hijo de Abraham. ¿Por qué dice que es hijo de Abraham? Porque Abraham es el Padre Celestial. Bueno, con esto me despido. Le doy gracias a ustedes que yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir y dice que muchos tendrían sed no de agua, sino de tener el conocimiento. Iban a tener hambre, no hambre de alimento, sino de llegar a conocer la verdad. Le doy gracias a todos, que Dios los bendiga. Recuerden, mi nombre es José Adame de los Santos, el revelador de secretos. Tengo muchas cosas más, pero con esto ustedes, yo creo que van a investigar y van a llegar a la conclusión. Si yo les estoy hablando con la verdad, ustedes mismos lo van a sentir. Gracias, me despido. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.